Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de darle cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Acompáñanos. La Corte determinó que no es atribución del Tribunal Electoral analizar o privar de efectos las suspensiones contra la reforma judicial. Procede la apelación contra el acuerdo celebrado por las partes en un juicio de divorcio, estableció la primera sala. La JUFED advierte que quienes participen en la elección judicial estarán avalando un golpe de Estado al Poder Judicial. El Senado entregó al INE las listas de aspirantes a participar en la elección judicial. Iniciamos con la información. Esta semana el Pleno de la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con las suspensiones en contra de la reforma judicial. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte determinó que las sentencias del Tribunal Electoral sobre la continuación del proceso de elección de personas juzgadoras y la actuación del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación son opiniones sin la capacidad de invalidar suspensiones en juicios de amparo. Esto, al resolver las solicitudes de la facultad prevista en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por la que el Pleno respondió a si la Sala Superior del Tribunal Electoral tenía esa facultad. No se propone invalidar las sentencias del Tribunal Electoral ni las órdenes de suspensión de los jueces de distrito. Las suspensiones tienen un medio de impugnación específico que atiende a un diseño y una lógica constitucional. La realidad que muestra este caso es perturbadora. El Estado de Derecho no se desmorona de golpe, sino que se erosiona gradualmente, decisión tras decisión, cada una aparentemente justificable en su momento. A través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas. No correspondía a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación examinar o privar de efectos a las suspensiones respectivas a través de mecanismos diversos. De igual forma, considero que, en efecto, las suspensiones dictadas bien podrían estar fuera de los parámetros normativos para su emisión. Sin embargo, ello, en todo caso, debió de haber sido materia de los mecanismos que la propia ley de amparo ha previsto históricamente para revocar esas medidas cautelares. Las ministras que votaron en contra argumentaron que el Tribunal Electoral actuó apegado al mandato de la Constitución. La dictadura no solo puede venir del Poder Ejecutivo, sino de cualquier autoridad que emita actos abusando de su estatus para reprimir derechos y ejercer el poder de manera absoluta, ignorando las leyes que deben cumplir, como pareciera que se quiere justificar ahora de personas juzgadoras que han excedido sus atribuciones y justifican sus decisiones abusivas con supuestos argumentos jurídicos. ¿Quién más que la propia Sala Superior para resolver en forma definitiva e inatacable si se invadían o no sus atribuciones? Pues si ni siquiera esta Suprema Corte puede incidir en el ejercicio de sus atribuciones, mucho menos pueden interferir en ellas las demás autoridades administrativas o jurisdiccionales de nuestro país. Con esta resolución, el Pleno también ordenó a las personas juzgadoras de distrito que hayan emitido suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial que revisen de oficio sus autos de suspensión respecto del ámbito electoral.
Al inicio de la sesión, por mayoría de 6 votos, el Pleno declaró improcedente el planteamiento del Tribunal Electoral de que estuvieran impedidos para conocer de este asunto la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo. En mi juicio no se actualiza impedimento alguno de mi parte en relación con la reforma al Poder Judicial, como afirma la Sala Electoral, por la simple razón de que esa reforma no es materia de este asunto. Lo digo con mucho respeto para quien solicitó esta recusación, que lo que se busca es el bloqueo del Tribunal Constitucional para resolverlo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana el Pleno de la Corte también invalidó el requisito de presentar constancia de no antecedentes penales para las personas que aspiren a ocupar algún cargo dentro de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, requisito establecido en la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción Local. En tanto que no cumplen con la condición de que ha establecido este alto tribunal en diversos precedentes respecto del acceso a los cargos públicos, en el sentido de que las calidades fijadas en la ley deben ser razonables y no discriminatorias, lo cual no acontece en el caso por la exigencia de la constancia de no antecedentes penales. También de esa ley invalidó el artículo 83, que establecía que las sanciones respecto del régimen de responsabilidad serían aplicadas por el órgano interno de control. El martes, el Pleno invalidó requisitos de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas para ser titular de esa institución. Son los requisitos de no haber sido condenado con sentencia firme que le imponga pena de prisión, así como no haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo por infracciones graves, por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras que hayan tenido como conclusión una resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad. La primera sala de la Corte resolvió asuntos en materia fiscal y sobre medios para impugnar el convenio de divorcio en el estado de Puebla. La primera sala de la Corte resolvió que en Puebla es procedente el recurso de apelación contra el convenio celebrado por las partes en un juicio de divorcio. Explicó que no existe en la legislación local algún precepto que establezca expresamente la improcedencia del recurso de apelación contra la resolución que aprueba el convenio celebrado en un procedimiento de divorcio incausado. Por el contrario, indicó, el Código de Procedimientos Civiles de Puebla establece que contra las resoluciones definitivas que se dicten en esos procedimientos, procede el recurso de apelación. Consideró que el convenio en el procedimiento de divorcio tiene características distintas de los convenios judiciales en otro tipo de procedimientos, pues tiene como propósito regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, entre ellas las relacionadas con las obligaciones alimentarias, quién tendrá la guarda y custodia de hijas e hijos, entre otras. En otro asunto, la Sala de la Corte reconoció la validez del artículo 69C, párrafos segundo y tercero, fracción sexta, del Código Fiscal de la Federación, que prevé que cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación por la autoridad, tendrán un plazo de 20 días tras el levantamiento del acta final para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. De acuerdo con la Sala, la disposición es acorde con el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, en su vertiente al acceso a los medios alternativos de solución del conflicto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala ha establecido criterios que garantizan el acceso a una pensión en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, eliminando los requisitos basados en estereotipos de género. Entre estos se encuentra el que fijó al resolver un amparo, en que se promovió un hombre de 70 años, quien solicitó al Seguro Social una pensión por viudez, petición que le fue negada al no encontrarse en los supuestos previstos en diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo del Seguro Social. Es decir, no demostró estar incapacitado o que dependiera económicamente de su mujer. En el caso, la sala determinó que es discriminatorio exigir más requisitos a los hombres que a las mujeres para reclamar una pensión por viudez, precisando que esas distinciones reproducen estereotipos de género.
Por estas razones, declaró la inconstitucionalidad de la cláusula 110 del contrato colectivo del Seguro Social y 14 fracción primera del régimen de jubilaciones y pensiones contemplado en dicho contrato, al ser contrarios a los artículos 1 y 40 de la Constitución. Asimismo, concedió la protección de la justicia al hombre que promovió el recurso y ordenó al Seguro Social conceder la pensión por viudez que había solicitado. En más noticias, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ofreció una conferencia en la que explicó diversos criterios de la primera sala en materia de derecho familiar. La importancia y trascendencia del derecho de familia fue el tema que explicó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, al participar en el seminario La Suprema Corte de la Nación a través de sus sentencias. Ejemplificó rubros como concubinato, divorcio y gestación subrogada. Platiquen con sus amigos. Bueno, es que mi mamá no le habla a mi papá, o mi papá no le habla a mi mamá, o es que mi papá ya se fue con su secretaria, o es que mi mamá pues se quedó con el entrenador del gym, ya se fue a vivir a España, ya no, nos dejó, nos dijo adiós. Son problemas que significan mucho para la vida y para la tranquilidad emocional de las personas. Y es ahí en donde aparece el Poder Judicial Federal para resolver ciertos casos. El ministro González Alcántara Carrancá informó en este contexto que entre el 60 y 75% de los asuntos que llegan a los tribunales del Foro Común de la Ciudad de México corresponden a casos de derecho civil. ¿Puedo yo donar mis óvulos?, dice una mujer. Yo le puedo donar a mi primo mis óvulos para que su mujer tenga hijos. Yo voy a gestar al niño. ¿Qué derechos tengo yo sobre ese niño? ¿Qué responsabilidades vamos a tener? En el evento, los participantes cuestionaron a los alumnos sobre diversos temas en la materia. Mi pregunta es sencilla. ¿Me puedo casar con mi prima? Sí. Y ojo, no soy de Monterrey, Ni de Shelbyville. ¿Me puedo o no puedo? Sí. ¿Por qué? Muy difícilmente vamos a tener a un juez popular cuando tiene que dialogar, y digamos, dialogar es mucho decir, cuando tiene que enfrentarse al análisis de una legislación local, como es la legislación de Jalisco en este caso, frente a lo que resuelve un juez local. Añadieron que con sus resoluciones, el juez debe darle sentido a muchos casos en un mundo en donde el derecho familiar suele ser extremadamente impopular. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más a Semanario Judicial. No se vayan. Al regresar, trabajadores de la Defensoría Pública Federal exigen a la Judicatura Federal no afectar sus prestaciones. Estamos de regreso con más noticias. Trabajadores de la Defensoría Pública Federal solicitaron a la Judicatura Federal no afectar sus prestaciones como consecuencia del recorte presupuestal. ¡Trato digno! ¡Queremos trato digno! ¡Queremos trato digno! ¡Queremos trato digno! Trabajadores de la Defensoría Pública Federal protestaron frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura por violaciones a sus derechos laborales. Denunciaron una reducción de prestaciones, entre ellas las aportaciones al seguro de separación en áreas administrativas y no jurisdiccionales. Por lo anterior, solicitaron que se respete lo que establece el artículo 10º transitorio de la reforma constitucional. Desde la quincena pasada ya nos hicieron un recorte bastante considerable si tomamos en cuenta que nosotros somos trabajadores de confianza, no tenemos derecho a indemnización. La Defensoría Pública Federal se hace cargo de la defensa, tanto en materia penal como en otras materias, de prácticamente el 90% de los litigios federales que hay en el país. Entonces, el disminuir nuestra capacidad operativa en determinado momento va a terminar afectando a esos grupos vulnerables. A las 10 de la mañana, las y los trabajadores comenzaron con la manifestación.
A mediodía realizaron un paro simbólico de actividades en distintas entidades. Somos asesores y defensores en toda la República y evidentemente muchos de nuestros usuarios que han recibido la asesoría jurídica de calidad y gratuita nos han estado apoyando y van a estar con nosotros acompañándonos. Posteriormente, personal de la Judicatura recibió a una comitiva para dialogar sobre sus exigencias. Se estima que son alrededor de 1,400 las personas afectadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La directora nacional de la JUFET, Juana Fuentes Velázquez, aseguró que la reforma judicial pretende someter a la judicatura poniendo en riesgo las libertades e imponiendo el abuso y la arbitrariedad. Indicó que quienes continúan en la lucha contra la reforma judicial no pueden permitir que los dividan ni caer en la defensa de intereses particulares por encima del bien común. Aseguró que la JUFET debe convertirse en un bastión en la defensa de la independencia judicial y responder a la exigencia ciudadana de garantizar el acceso a una justicia de calidad e imparcial. No nos engañemos, participar en el proceso de elecciones judiciales significa convalidar el autoritarismo. Votar en esta elección es avalar un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Y nuestra responsabilidad histórica es mayor que nunca. Defender la independencia judicial es defender a nuestro país mismo. Puntualizó que aún hay mucho que hacer por la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho. Precisó que la justicia verdadera no necesita de cargos ni de reconocimientos, solo de personas dispuestas a defenderla hasta el final. Y en más sobre este tema, juzgadoras de Jalisco lamentaron la narrativa que se impulsa desde diversos sectores en torno a la reforma judicial y sobre las suspensiones que se han dictado con el fin de congelar su implementación. La jueza Gabriela Ruiz, una de las que dictó suspensión definitiva contra la reforma y que incluso en incidente impuso multas a servidores públicos que no las acataron y que hoy es víctima de persecución judicial por su actuación, señaló que es falso que la Corte ya haya declarado como válida la reforma judicial. Asimismo, lamentó que bajo el pretexto de que se trata de un asunto electoral, se haya evadido el cumplimiento de las suspensiones, cuyo propósito es evitar daños de imposible reparación a derechos humanos, pues recordó que la reforma prevé la destitución de los actuales juzgadores, afectando sus derechos laborales y los principios de inamovilidad y estabilidad en el empleo. Yo estoy esperando que la Corte, bueno, en el proyecto bien dice que nuestras suspensiones solamente se pueden modificar o revocar por el propio juzgador o modificar en virtud de los recursos, pero no porque el Tribunal Electoral tenga facultades. Precisó que si hoy los jueces que aplican la ley son víctimas de persecución administrativa y penal, las nuevas personas juzgadoras serán perseguidas de manera implacable cuando dicten sentencias contrarias a los intereses del gobierno en turno. Y si en este momento se nos intimida con la apertura de carpetas de investigación, con procedimientos disciplinarios, al menos en el caso mío también, ¿qué es lo que va a pasar después? Si fallas en contra de los intereses del oficialismo, pues se va a hacer nugatoria esta independencia de la que debe de gozar uno de los poderes y pilar precisamente de nuestra nación. La reciente reforma en materia de prisión preventiva oficiosa ha generado incertidumbre entre los juzgadores, pues dicha medida se considera violatoria de derechos humanos. Con la reforma constitucional al artículo 19, el número de jueces que aplican la prisión preventiva oficiosa ha incrementado en el país. Así lo dio a conocer el juez de distrito en materia penal, César Hernández Aguilar, para el Foro de Justicia, Tributo y Equidad. Y son ya muy poquitos los jueces, contados los que ustedes van a encontrar de instancia, que van a inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Son contados. La mayoría de los jueces de instancia, ya incluso de la región centro-norte, ya están aplicando. El juez indicó que existe confusión entre las y los juzgadores, puesto que el texto del artículo establece que la interpretación debe atenerse a la literalidad. Ahora,
Con este párrafo, muchos jueces están vueltos locos porque no saben qué hacer y, entre paréntesis, no sabemos qué hacer porque esto es complicado. Ojo, y esto puede ser grave. Algunos jueces ya están pensando en incluir los delitos en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque el artículo dice que debe interpretarse literalmente. Señaló necesario esperar la restricción expresa y los tipos penales que serán establecidos en la legislación secundaria. Sin embargo, ante el desconcierto, hay jueces que consideran aplicar dicha medida de forma retroactiva, lo que contraviene el artículo 14 constitucional. En su participación, el juez sugirió planteamientos para buscar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa basados en una interpretación favorable de las restricciones, en el argumento de que las sentencias de la Corte Interamericana siguen siendo vinculantes y en que la Constitución solo prevé postulados generales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Defensoría Pública Federal reportó que de enero de 2023 a abril de 2024 representó en materia penal a 30.809 personas, 24.312 en el sistema penal acusatorio y 6.497 en el sistema tradicional. Adicionalmente, la etapa de ejecución, que comprende en ocasiones condiciones de internamiento, representó a 44.534 personas. Con motivo de convenios que celebró con autoridades locales, representó a 359 mujeres procesadas en el fuero común en la capital del país, logrando a la fecha 53 liberaciones, mientras que en Oaxaca representó a 140 personas, de las cuales 13 obtuvieron su libertad. En materia de prisión preventiva oficiosa, ha promovido 2.405 solicitudes de revisión de la medida cautelar, tanto por ser violatoria de derechos humanos como por exceder la duración máxima de 2 años, obteniendo resultados a favor en 441 casos, 886 están en contra y en trámite están 589. Además, la Defensoría Pública Federal ha logrado 12.117 libertades, 9.071 de personas en proceso y 3.046 en etapa de ejecución. Y en este sentido, la Suprema Corte ha establecido diversos criterios que regulan el procedimiento abreviado, un mecanismo que permite reducir la pena máxima a la persona imputada. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el cuaderno de jurisprudencia sobre el procedimiento abreviado. La obra sistematiza los criterios que ha emitido el Tribunal Constitucional de nuestro país para hacer efectivo el procedimiento abreviado, que se unificó tras la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014. Señala que el nuevo modelo de justicia adversarial y acusatorio incluye una serie de figuras procesales para favorecer un uso más estratégico de los recursos disponibles para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño. Entre dichas herramientas se incluyó el procedimiento abreviado como una forma de terminar anticipadamente el proceso penal. Se destaca, por ejemplo, que en el amparo directo en revisión 4433 de 2013, la primera sala de la Corte estableció que los principios que rigen al sistema penal acusatorio son aplicables a todo proceso penal con independencia de la forma en que culmine. Por ello, sin importar que el procedimiento abreviado sea una forma de terminación anticipada del juicio, se regirá por los principios de dicho sistema. En el cuaderno de jurisprudencia se resalta que la facultad de solicitar el procedimiento abreviado corresponde al Ministerio Público y que su procedencia requiere que no exista oposición por parte de la víctima del delito. La solicitud se puede realizar desde el momento de la vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura del juicio oral. La ley contempla que la persona imputada admita su responsabilidad y consienta la procedencia del procedimiento tras ser debidamente informada sobre sus implicaciones y alcances. Esto para tener acceso a una reducción significativa de la pena que será impuesta de seguirse el proceso penal ordinario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 37 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales 7 son de las salas de la Corte. De la primera sala se publicaron 6 criterios, 4 jurisprudencias y 2 tesis aisladas sobre temas relacionados con embargo de pensiones previsto en la Ley del Seguro Social.
agravante en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, suspensión definitiva en amparo directo y 2 criterios relacionados con el velo corporativo, una sobre la improcedencia para levantarlo como medida cautelar y una que permite su levantamiento como medida excepcional cuando se acredite que se utiliza con el fin de defraudar a terceros. De la segunda sala se publicó una jurisprudencia sobre protección de datos personales que establece una interpretación conforme del artículo 70, fracción 42ª de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De plenos regionales se publicaron 8 criterios, 6 jurisprudencias y 2 tesis aisladas sobre temas relacionados con devolución de recursos a la subcuenta individual, pruebas en el juicio de amparo indirecto y tercera interesada, entre otros. Mientras que de tribunales colegiados se publicaron 22 criterios, una jurisprudencia y 21 tesis aisladas que incluyen temas de intereses moratorios, nulidad de juicio concluido y expediente enviado al archivo judicial por inactividad procesal. En otros asuntos, esta semana el Tribunal Electoral resolvió diversos asuntos relacionados con la elección judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la improcedencia de diversos juicios de la ciudadanía relacionados con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. En algunos de los asuntos, la magistrada Yanino Talora Malasí y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propusieron ordenar que se subsanen errores que se presentaron en los procesos de insaculación llevados a cabo para definir las listas definitivas de las personas que aparecerán en las boletas. Yo presenté la semana pasada y ahorita acabo de presentar uno que por mayoría fue desechado, en el que justamente vienen actores que fueron insaculados, que aportaron al expediente el video de la insaculación. En la bolita correspondiente salió su número, salió su nombre. Y finalmente en la lista no aparece su nombre. Una de estas decisiones retrasaría nada. Faltan 2 meses para que inicien las campañas. El INE está trabajando en toda su etapa de preparación de la elección. Va a recibir candidaturas. No habría ningún retraso. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fergoso y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña votaron en contra de los proyectos. Lo primero que hay que decir es que los comités responsables ya no existen, pues el proceso de insaculación ya pasó. Es decir, no habría nada que ordenarle a ninguna autoridad que ya no existe. Sería imposible. Esto evidencia que es irreparable. Al final se impuso la mayoría y se declararon improcedentes todos los recursos relacionados con la elección de personas juzgadoras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Gracias. Por mandato constitucional, el Senado de la República entregó al Instituto Nacional Electoral los listados de las candidaturas para el proceso electoral extraordinario del próximo 1 de junio del Poder Judicial de la Federación. Se trata de 4 anexos y 6 listados que incluyen a 1.416 personas insaculadas por el Poder Legislativo, 1.430 por el Poder Ejecutivo Federal, 955 por el Judicial